informativo. Con Román Losinski. El gobierno nacional manifestó su rechazo a la nueva alerta de viaje emitida por el Departamento de Estados Unidos. No viaje ni permanezca en Venezuela debido al alto riesgo de detención injusta, tortura, terrorismo, secuestro, aplicación arbitraria de las leyes locales, delincuencia, disturbios civiles y deficiente infraestructura sanitaria, señaló la alerta de los Estados Unidos. A través de un comunicado emitido por la Cancillería, Venezuela calificó de acto hostil, cargado de cinismo, racismo y propaganda política la medida anunciada este lunes por los voceros de la administración de Donald Trump. Estados Unidos carece de autoridad moral, dice textualmente, para hablar de derechos humanos. Las imágenes de niños en jaulas, madres separadas de sus hijos, deportaciones arbitrarias y centros de detención que recuerdan campos de concentración siguen estremeciendo el mundo, indica el texto del comunicado de la Cancillería. En el mismo, el gobierno asegura que el alerta no busca proteger a nadie, sino que es una herramienta de guerra psicológica y desinformación. De la fuente confirmado, el secretario general de Plataforma Unitaria Democrática, Roberto Enríquez, advirtió sobre una nueva ola de detenciones en el país y cuestionó la postura oficial sobre negociaciones políticas. El dirigente manifestó su angustia por la crisis que atraviesa el país y resaltó el papel de la Plataforma Unitaria Democrática en la coyuntura actual. Todo lo que está ocurriendo indica que el país necesita con urgencia una negociación que nos lleve a un acuerdo integral, puntualizó. Organizaciones defensoras de los derechos humanos introdujeron ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia un habeas corpus a favor del abogado Eduardo Torres. El activista de derechos humanos Marino Alvarado, quien acompañó a la esposa Emisery Núñez y madre de Torres al Tribunal Supremo de Justicia, explicó que este recurso pretende que la Sala Constitucional actúe de manera pronta y eficaz para poder determinar en qué lugar se encuentra Eduardo Torres, a dónde fue llevado por los funcionarios policiales que lo detuvieron, garantizar su integridad física. El diario Tal Cual reseña a un grupo de familiares y activistas venezolanos exigió al gobierno español que interceda por la liberación de los ciudadanos de nacionalidad europea que se encuentran detenidos por razones políticas en Venezuela. Los manifestantes se concentraron frente al Ministerio de Asuntos Exteriores de Madrid con el propósito de entregar una carta en la que plantean su preocupación por los detenidos por razones políticas y le exigen al gobierno español una mayor implicación. El Comité por la Libertad de los Presos Políticos y Comando con Venezuela-España, encargados de organizar la actividad, afirmaron que hay aproximadamente 60 presos políticos con nacionalidades europeas detenidos en Venezuela, entre los que se encuentran 2 españoles, 8 italianos y 3 de Portugal. España no ha liderado el proceso y lo vemos con una gravedad enorme, denunció AF en Mali Mucó, coordinadora de proyectos del Foro de Madrid, una alianza entre partidos políticos y otras organizaciones de Hispanoamérica y España vinculada al partido ultraderechista español Vox. El Nacional. El canciller venezolano Iván Gil afirmó que China representa una potencia de paz y equilibrio en el mundo, poco antes del inicio del 4º foro ministerial entre China y la Comunidad de Estados Unidos Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, que se celebra en la capital china. Durante su encuentro con el ministro de Exteriores chino Wang Yi, Gil señaló los avances alcanzados en las áreas de energía, el comercio y la cultura, dentro del marco de la Asociación Estratégica Integral a toda prueba y a todo tiempo, establecida entre Venezuela y China en 2023. Por su parte, Wang Yi calificó a China y Venezuela como buenos amigos que confían el uno en el otro y manifestó su deseo de que el foro sea exitoso y envíe un fuerte mensaje de unidad y de cooperación entre el país asiático y América Latina, dice textualmente. Reuters. Los comerciantes han renombrado más de $1.000 millones de envío de petróleo venezolano a China como crudo brasileño durante el último año, según comprobó la agencia Reuters en consultas a 2 empresas de seguimiento de buques tanque, documentos de la compañía y 4 comerciales. Entre la acción ha ayudado a los compradores a reducir los costos logísticos y eludir las sanciones estadounidenses. Las refinerías independientes de China son los principales compradores de los cargamentos marítimos de petróleo procedentes de países sancionados por Estados Unidos, y las costas de Malasia sirven como un centro clave de transbordo para el crudo venezolano e iraní. Desde julio del 2024, los comerciantes han rebautizado el crudo venezolano como procedente de Brasil, lo que ha permitido que los petroleros naveguen directamente de Venezuela a China, evitando hacer una escala en aguas de Malasia y acortando el viaje
en unos 4 días, dijeron las fuentes de Reuters. Diario 2001, Delcy Rodríguez le advirtió al secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, que si quieren petróleo y el gas de Venezuela deben pagarlo. Estas declaraciones fueron dadas a través de su cuenta de Telegram luego de que Wright afirmara que en una entrevista con Fox News que el presidente Donald Trump quiere usar la fuerza de Estados Unidos o la independencia energética para forzar un cambio en Venezuela. Lo único que se impondrá es la fuerza de la ley con quienes pretendan robar los recursos energéticos de Venezuela, dijo Delcy Rodríguez. Hoy los recursos energéticos y los gigantes reservas de petróleo y de gas en Venezuela son del pueblo y están al servicio del desarrollo nacional y de relaciones internacionales de cooperación justas. Contrapunto. El presidente de la Federación de Cámaras, Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela, Fede Cámaras, Adán Celis, considera que pese al complejo panorama que enfrenta la economía venezolana, el país se encuentra enfrentando un proceso de transformación. Aseguró que el sector privado reconoce que el país está haciendo frente a una situación inédita. Hay muchas amenazas, especialmente derivadas de lo que respecta a la geopolítica, que afectan directamente a las economías. No obstante, durante un encuentro con estudiantes de posgrado de Economía de la Universidad Central de Venezuela, aseguró que desde el gremio que representa estamos haciendo eco para que la licencia 41 de Chevron se mantenga para que el país pueda desarrollarse, ya que seguimos pensando que las sanciones financieras no logran lo que se busca a nivel de transformación, y estima que el empresario debe apostar por Venezuela. El impulso. El presidente de la Asociación Bancaria de Venezuela, Pedro Pacheco, ha emitido una advertencia sobre la creciente amenaza del phishing en el país. Pacheco reveló cifras alarmantes que indican que el 80% de la población venezolana y un 20% de las personas jurídicas han sido afectadas por esta sofisticada técnica de ciberdelincuencia. Esto se utiliza con tácticas de ingeniería social para engañar a los usuarios y obtener información confidencial como contraseñas, datos bancarios, números de tarjetas de crédito. Han demostrado ser una amenaza generalizada. También allí se descubrió que es un mito aquello de que siempre se dice que es la tercera edad o las personas mayores a las que más ocurren esta práctica. No es así. Los jóvenes también están cayendo, enfatizó. Banca y negocios. La Cámara de Comercio de Maracaibo, a través de una encuesta, la encuesta Coyuntura Económica del primer trimestre, indicó que el 53% de las empresas consultadas reportó una disminución en sus niveles de venta, con caídas entre el 6% y el 25% en el primer trimestre del año. Asimismo, destacó que solo el 25% de los entrevistados dijo haber registrado incrementos y un 22% manifestó presentar estabilidad en su facturación. Esta tendencia estuvo acompañada de una política de precios al alza implementada por el 51% de las unidades consultadas como respuesta de incremento de los costos operativos. En cuanto al comportamiento de la inversión empresarial, el 33% de las firmas indicó haber incrementado sus niveles de inversión y el 37% los mantuvo estables. Las áreas de destino fueron reposición de inventarios, 38%, mejoras de infraestructura, 28%, y adquisición de nuevas tecnologías, 27%. Contrapunto. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Autopartes, Diógenes Madrid, indicó que siguen optimistas y estimó un crecimiento de 4,5% a 6%. Estamos optimistas, pero no dejamos de ver cosas que nos afectan, como el diferencial cambiario y la inflación, además del contrabando y las falsificaciones, pero la idea es luchar, subrayó. Sobre el contrabando, registró que las piezas vienen de Estados Unidos y China, pero es un tema que compete a las autoridades aduaneras para que exijan el pago de aranceles. En la Cámara hemos hablado reiteradamente de este tema y vemos cada vez es menor la incidencia. Recordó que una falsificación es un plagio de la propiedad intelectual de una marca. Es importante que no se dejen engañar, insistió. Un repuesto malo puede salir más caro a la larga. Pueden venir de China, apuntó, aunque es difícil tener el rastro del origen. Crónica 1. Al menos una docena de establecimientos cerraron sus puertas en la zona comercial de Caracas en el primer trimestre de 2025, según la Cámara Nacional de Restaurantes, Canares. Indicó, la realidad en las zonas populares parece ser distinta. Iván Puerta, presidente del gremio de restaurantes, advirtió que hay algunos comercios de comida que tienen mayor estabilidad, entre el 60% y 70% de los restaurantes que abrieron en los últimos 24 a 36 meses han cerrado en lo que va del 2025 debido a factores como la improvisación y la falta de planificación financiera, precisó. Destacó que en zonas populares existe un importante flujo de dinero, lo que refleja que los emprendimientos y restaurantes, los ingresos en las zonas populares son bastante particulares, que a veces hasta sorprenden, dijo asimismo, ya que el núcleo familiar puede haber varios integrantes, pero son mano de obra calificada y que cobran principalmente
en divisa. Caramba. Salud. Mundo UR, profesionales de la enfermería en Carabobo conmemoraron el Día Mundial del Enfermero exigiendo insumos, salarios justos y tecnología para trabajar y para investigar. Vamos a escuchar lo que Indicaron nos que las dijo Ruth condiciones de Lara los Castillo. enfermeros son precarias dentro y fuera de los centros hospitalarios. Demandan dotación de recursos y mejoras socioeconómicas. Julio García, presidente del Colegio de Enfermeros de Carabobo. Sigue siendo prioritario el tema del salario, los incentivos económicos para poder atender y para que las personas y los enfermeros no migren a otras actividades, otros oficios y no migren, por supuesto, del país. Requerimos condiciones laborales y eso implica dotación, insumos y equipamiento en los hospitales para que se acabe ese tema de que no hay los recursos. Exigen que se respete el ejercicio profesional, se sancione el intrusismo y se promuevan políticas para mejorar las prácticas profesionales. Hemos denunciado durante este último año lo que es el tema del intrusismo, la de mejora de las prácticas profesionales dentro de las universidades por falta de inversión, equipamiento. Hoy se anuncia al mundo lo que es la inteligencia artificial, pero hoy día las universidades no cuentan con internet, con servicios básicos como puede ser agua, entre otras tantas cosas. Demandan la discusión de las convenciones colectivas, pues denuncian que no se cumple con la mayoría de los beneficios. El carabobeño, en distintas zonas del estado Carabobo y sectores de Maracay se registraron múltiples reportes de olores similares al gas. El analista de riesgos, Jacobo Vidarte, informó que los reportes se concentraron principalmente al norte del municipio San Diego, en las inmediaciones de La Variante, así como Trigal Norte, las quintas de Naguanagua, sectores de San Joaquín y Diego Ibarra, además del sector La Candelaria en Maracay. Vidarte explicó que estos olores podrían tener relación con la presencia de aguas sulfurosas que fluyen de manera natural desde zonas de aguas termales como Trincheras y Mariara, un fenómeno que ya ha sido percibido en años anteriores, especialmente en los meses de diciembre y enero. Hay muchos puntos de aguas termales en Venezuela y todos están cercanos al sistema de fallas geológicas del país, señaló. Hizo énfasis en que estos olores no están vinculados a ningún sismo reciente ni representan una señal de un evento sísmico futuro. La prensa de Lara, Psicodata, encuesta que desarrolla la Escuela de Psicología de la UCAP para evaluar la salud mental del venezolano, registró en el segundo semestre del año pasado que la desconfianza en la población de 19 a 96 años se ubicó en 89%. Esto es un indicador de vulnerabilidad importante porque se asocia a mayor ansiedad, estrés, miedo y dificultad en las relaciones interpersonales. Sin embargo, el 75% del país también respondió ser resiliente para enfrentar los problemas cotidianos de su entorno. Celibet Guarín, coordinadora de la Escuela de Psicología de la UCAP, explicó que la salud mental del venezolano arroja un diagnóstico contradictorio. La investigadora manifestó que la salud mental debe ser considerada como un problema de salud pública en Venezuela. Psicodata registró que hay muy pocos servicios gratuitos disponibles de consultas psicológicas o psiquiátricas en el sistema de salud pública y siendo la situación económica el principal estresor de los venezolanos, solo el 11% acude al especialista. El Impulso, un alarmante informe del Observatorio de Universidades, expone la grave situación que atraviesan las universidades públicas de Venezuela, donde el deterioro de la infraestructura física se ha convertido en la principal preocupación. Según datos recopilados de OBU a través de su cuenta en X, el 83% de las denuncias realizadas por estas instituciones durante el mes de abril estuvieron relacionadas con daños significativos en sus instalaciones. Esto es el Observatorio de Universidades. Las denuncias detallan problemas críticos como el desprendimiento de cubiertas de techos, el deterioro de paredes, el colapso de sistemas de cloacas, evidenciando el avanzado estado de abandono que sufren estos centros de educación superior. Transportistas en el estado Lara piden aumentar el número de estaciones de servicio que surtan gas natural para vehículos. Escuchemos a Ramón Vélez. Los afectados señalan que si se atiende este requerimiento sería de gran ayuda, ya que esto recortaría los tiempos de surtido en las estaciones de servicio que estén habilitadas para equipar este combustible. César Briceño, representante del sector transporte en el estado Lara, 10 de la mañana. Otra cosa acá en el estado que es importante que los nacionales lo sepan, es que aquí hay 20 estaciones de gas natural, de las cuales funcionan 7. Hay cola, entonces eso también tiene que arreglarse. También desde el sector transporte manifestaron que necesitan la permisología para quienes laboran en carros de 5 puestos, ya que este es un requisito fundamental para que el sistema Patria les otorgue los cupos para surtir combustible. La prensa de Lara, tras la protesta que se llevó a cabo en Barquisimeto por parte del sector transporte el pasado viernes, cuando unas horas de circulación del transporte público estuvo restringido,
Representantes de sindicatos lograron acordar las mesas de diálogo con las autoridades del municipio Iribarren. Según información de los choferes, la Autoridad Metropolitana de Tránsito y Transporte Terrestre ha incumplido ciertos acuerdos. José Luis Trocel, secretario ejecutivo del Comando Intergremial del Sector Transporte, informó que ya hay una reunión pautada para los próximos días para revisar todas las situaciones que enfrentamos los transportistas en el municipio. Nosotros esperamos que de esas mesas salgan resultados positivos para los trabajadores del sector transporte y así poder prestar un mejor servicio. Mundo UR, en el municipio Sifontes del estado Bolívar, un minero falleció durante un derrumbe registrado en una zona de explotación de oro. Carlos Uniaga con la información. La víctima quedó identificada como Ángel Eduardo Solórzano Martínez, de 29 años. De acuerdo con el reporte policial, este hecho se registró el viernes 9 de mayo, pero trascendió este lunes 12 de mayo. Según el reporte del 6CPC, familiares relataron que el joven trabajaba en una mina a cielo abierto de la parroquia de la Costa en El Dorado cuando una luz de tierra le cayó encima. Sus compañeros de faena, los otros mineros, se movilizaron rápidamente para auxiliarlo, pero cuando lo sacaron del lugar ya no tenía signos vitales. El informe policial reseña que el cuerpo fue llevado por sus propios compañeros hasta la sede del Servicio Nacional de Medicina Forense de Tumeremo en el municipio Sifontes, donde se realiza la autopsia respectiva. Es relevante mencionar que con este caso asciende a 16 el número de mineros que han fallecido por accidentes de diversos tipos, según reportes policiales recibidos hasta el momento. La policía del estado Mérida capturó a un hombre por presuntamente estar involucrado en el abuso sexual de su hija de 13 años de edad. Vamos a ver qué nos dice Jade Delgado. Esta situación se registró en la población de Tabay, municipio Santos Marquina de la región andina. La detención se llevó a cabo luego de una denuncia puesta por la víctima y su tía en el Consejo Municipal de Protección del Niño, Niña y Adolescentes. Funcionarios policiales adscritos al Centro de Coordinación número 11 de Mucuchíes y del Cuadrante de Paz número 4 aprehendieron al presunto victimario en su vivienda tras el despliegue de un operativo. El hombre, quien presuntamente abusaba de la menor de edad, es un agricultor de 49 años de la población de Tabay, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía 14ª del Ministerio Público. Este es el segundo caso de abuso contra una menor que se registra en la entidad durante el mes de mayo. La imprudencia al volante, la falta de educación vial y el escaso control por parte de las autoridades son factores que inciden en el aumento de los accidentes de tránsito en Ciudad Guayana. Enero ha sido hasta ahora el mes con mayor cantidad de siniestros viales, con un total de 17. De los 58 accidentes registrados por Crónica 1, se reportan 110 personas lesionadas y 9 fallecidas. En el 50% de los casos estuvo involucrada al menos una motocicleta. Lamentablemente se perdió la educación vial, dice textualmente. Los conductores manejan sin respetar ninguna forma. No solo se pasan el semáforo en rojo, no respetan las distancias entre un carro y otro, se le atraviesan o intentan pasarle al otro que no deben y, si es un motorizado, peor. Son los primeros en comerse la luz y medio frenar a ver si viene otro vehículo, opinó el conductor Juan Carlos Rivas. Diario 2001. De acuerdo a una publicación en la red social Instagram, el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, Douglas Rico, dio a conocer sobre la detención de una joven de 17 años que usurpaba funciones como enfermera en el Hospital Adolfo Prince Lara, en el municipio Puerto Cabello, estado Carabobo. La detención se realizó en las instalaciones del nosocomio con comisiones de la Delegación Municipal de Puerto Cabello. Luego de labores de investigación se pudo conocer que la joven se uniformaba como enfermera e ingresaba a las instalaciones del referido centro hospitalario con la finalidad de tomar fotografías a pacientes e instalaciones del mismo y de ese modo usarlas como fachada para engañar a quienes necesitaban de sus servicios. La joven fue puesta a la orden de la Fiscalía 24 del Ministerio Público del Estado Carabobo. Son las 6:35. Ideas que se comparten. Román Losinski. Éxitos. Esto es publicidad. El restaurante Fiore di Zucca de Grupo Casa, ubicado en Altamira, te invita a vivir Italia plato a plato con su nuevo menú del giorno. Elige tu pasta, salsa y proteína favorita. Incluye bebida, café y postre, todo por el equivalente a $18. Reserva tu mesa hoy y disfruta de una pausa con auténtico sabor italiano. Síguelos en Instagram, @fioredizzucca.ccs. El amor de los tuyos siempre encuentra cómo llegar y gracias a Casa de Cambio Zoom y Western Union, en el mes de las madres podrás sentir el cariño de los que más quieres, aunque estén lejos.
lejos, porque la manera más rápida y segura de recibir tus remesas en Venezuela es de la mano de los mejores. Y Zoom está ahí para ti en el Día de las Madres, que ya pasó, pero siempre nadie lo hace mejor que Zoom. Detrás de la línea más grande de salsas para pastas de Osole hay mucho más. El sofrito de Osole, con trozos de los más frescos vegetales como cebolla, cebollín, ajo, ají, pimentón, tomate, listo para usar y preparar los más deliciosos platos. Olvídate de picar aliños con Osole. Y es que para el pollito, la carne o los huevitos, el sofrito criollo es de Osole. Síguelos como Osole_Foods. Osole, los sabores de la vida. Éxitos. Saber escuchar. En todo el país. ¿Quieres que a tu negocio le pasen cosas buenas? Entonces, lo tuyo son los puntos de venta Mercantil, que te ofrecen variedad, tecnología sin contacto y seguridad. Siempre con el respaldo Mercantil. Solicítalo ya en cualquiera de nuestras oficinas con entrega inmediata. Mercantil, 100 años construyendo futuro. La belleza real se lleva en la piel y en Venezuela sabemos muy bien lo que se siente, cómo se ve y cómo se escucha, porque forma parte de nuestra esencia. Crecimos rodeados de valentía, de perseverancia, de inteligencia, de fortaleza, de mucha alegría. Crecimos en el país de la belleza real. Dove. ¿Quieres sorprender a mamá en su día? Disfruta hasta 60% de descuento en monturas durante todo el mes de mayo. Aproveche nuestra promo Mamá 2020 y paga en cómodas cuotas con Cachea. Óptica Caroní. Ven y verás. Las bacterias son la causa de muchos problemas en tu boca. La fórmula superior de Colgate Total elimina las bacterias brindándote la protección que necesitas y previene problemas bucales como caries, placa, sarro, problemas de encías y mal aliento antes de que aparezcan. Colgate Total, protección antibacterial de larga duración. Eres tú la que va conmigo a pie o en autobús. Por eso Movilnet en este mes de las madres te trae la promo que te conecta. Llévate 60 gigas por un mes para que los disfrutes en Netflix, Spotify, Instagram y Facebook. Movilnet, conecta, descubre, comparte. Más información en movilnet.com.be y nuestras redes. Válido del 25 de abril al 2 de junio. Ciertas condiciones aplican. Éxitos. Compartir, conectar, crecer. Lecturas informativas. Con Román Losinski. Tenemos de Mundo UR que un venezolano consume 1.8 kilos de café en promedio al año. Escuchemos qué nos dice Oscar Pineda. Según el director del rubro café de Fedeagro, Vicente Pérez, hubo una época donde cada venezolano consumía en promedio 3,5 kilos de café al año. Lunes, 2 de la tarde. El promedio de consumo per cápita por habitante está en 1,8 kg, o sea, 1,8 kg, y creemos que se va a establecer allí. Indicó que la producción del rubro se viene recuperando en los últimos años. Lunes, 2 de la tarde. El sector café ha tenido una recuperación a través de los últimos 4 o 5 años, donde la producción llegó más o menos a 1.200.000 sacos de café que se llaman quintales, o sea, 1.200.000 quintales. El director del rubro café de Fedeagro destacó que la producción nacional es capaz de cubrir la demanda. En Falcón realizaron el Global Big Day para promover el turismo sostenible. Douglas Durán nos comenta más. El evento se llevó a cabo en la costa oriental del estado Falcón, donde organizaciones como Ecoturismo, Fudena, AETE y los prestadores de servicios turísticos y ciudadanos en general participaron en actividades de conservación y observación de aves. Eunice Martín, miembro de AETE, Red de Turismo Sostenible. Tenemos un resultado muy satisfactorio, no solamente por la cantidad de aves registradas, porque nosotros estamos en una zona donde podemos apreciar diferentes ecosistemas. Tenemos montaña, sabana, ecosistema de manglar, tenemos marino costero, o sea, tenemos una cantidad de especies.
apuestan por hacer más seguido este tipo de recorridos que resultan ser amigables con el ambiente. Vanessa Salas, miembro de la Fundación Veo Aves Falcón. Es un momento para demostrar que podemos visitar áreas protegidas y áreas naturales importantes como las que tiene nuestra costa oriental del estado Falcón, el Refugio de Fauna Silvestre Cuare, el Parque Nacional Morrocoy, también para venir a observar aves. Destacaron la importancia de realizar este tipo de iniciativas para fomentar el turismo sostenible en la entidad. Planeta de Naciones Internacionales. Revisamos cómo está América Latina. CNN nos indica que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, llegó este lunes a Beijing para asistir a la cuarta reunión ministerial del Foro China Comunidad de Estados Unidos, Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, y desde allí anunció que firmarán la adhesión a la Ruta de la Seda. El ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti, advirtió este lunes que el gobierno ha recibido informaciones de inteligencia bastante graves sobre un posible atentado contra el presidente Gustavo Petro. El número de desplazados internos en Colombia a consecuencia de la violencia de grupos armados no estatales alcanzó a 7,26 millones en 2024, un 43% más que el 2023, según el informe anual de la ONG Observatorio de Desplazamiento Interno. La Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia autorizó este lunes a parteras y autoridades indígenas de algunas comunidades rurales del país a certificar los nacimientos de bebés en sus territorios, un paso independiente para que puedan tener documentos legales como el registro civil. Mundo UR, Ecuador inicia exigencia de vacuna contra la fiebre amarilla a viajeros de países vecinos. Desde Quito, Estefanía Chaparro tiene el reporte. La medida se tomará para los viajeros procedentes de Colombia, Perú, Bolivia y Brasil, incluyendo ecuatorianos que hayan permanecido más de 10 días en dichos países. Esta medida responde a la alerta sanitaria regional y forma parte de la estrategia para fortalecer la prevención ante un aumento de infecciones. Hasta la fecha, en Ecuador se han registrado 6 casos confirmados y 4 muertes en provincias amazónicas cercanas a las fronteras con Perú. Hasta el 26 de marzo se notificaron 131 casos de infecciones en la región, de los cuales 53 resultaron mortales. Los incidentes se reportaron en Bolivia con un fallecido, Brasil con 81 casos, 31 de ellos fatales, Colombia con 31 casos y 13 fallecidos, y Perú con 18 casos, 8 de ellos letales. La fiebre amarilla es una enfermedad viral transmitida por la picadura de mosquito que puede causar hemorragias, fallo hepático e incluso la muerte. Los principales síntomas incluyen fiebre, vómitos, escalofríos y dolores musculares. El Ministerio de Salud destacó que los ecuatorianos que hayan viajado a estos 4 países deberán vacunarse al menos 10 días antes de su regreso a Ecuador. Quienes no presenten el certificado serán remitidos a un centro de salud para recibir la inmunización y permanecerán en observación en sus domicilios. Ecuador desplegó más de 1.500 militares en el área amazónica para localizar disidentes de la guerrilla colombiana de la FARC que mataron a 11 uniformados durante una operación contra la minería ilegal, informó este lunes el Ministerio de Defensa. Varias agencias de Naciones Unidas pidieron este lunes a las autoridades de Perú que deroguen la ley que incluye como sujetos imputables a los adolescentes de 16 y 17 años que hayan cometido delitos como sicariato, extorsión y homicidio calificado, recientemente promulgada por el Ejecutivo. El presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva ha anunciado su deseo de construir relaciones indestructibles con China, mientras los líderes de las 3 mayores economías de América Latina volaban a Pekín en el contexto de la guerra comercial de Donald Trump y la profunda incertidumbre internacional que ha generado su presidencia. En Argentina, el gobierno anunció que los privados de libertad no tendrán beneficios sociales y les retirarán los teléfonos celulares. Desde Buenos Aires, Carlos Iván Suárez tiene el reporte. El portavoz de la Casa Rosada, Manuel Adorni, explicó que los delincuentes detenidos no tienen derecho a los beneficios sociales que se cancelan con los impuestos que pagan los ciudadanos. Los delincuentes que estén detenidos a disposición del Poder Judicial o cumplan una condena penal firme. Anunció que a partir de ahora no tendrán teléfonos celulares y es que era común ver a través de las redes sociales a los privados de libertad haciendo vivos para mostrar cómo vivían. La cárcel no es un hotel ni es un recreo para nadie. Se le sacó el acceso a los celulares y se estableció el programa Ocio Cero para que los presos trabajen mientras cumplen su condena. Estas medidas fueron anunciadas al tiempo que también rechazaron las acusaciones que el gobierno pactó con el kirchnerismo para que no se aprobara la ley de ficha limpia que prohibía a los condenados como Cristina Fernández de Kirchner a postularse a cargos de elección popular.
La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum calificó el lunes de injusta la decisión del gobierno de Trump de suspender durante 15 días las importaciones de ganado vacuno mexicano debido a la detención del gusano barrianor en los campamentos. Vamos a escuchar qué indica un poco más adelante. En F, los arrestos de migrantes en la frontera suroeste de Estados Unidos repuntaron un 16,7% en abril, pese a una caída de 94,12% interanual en los primeros 3 meses completos de la presidencia de Donald Trump, según datos actualizados este lunes en la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. AFP, Estados Unidos y China anunciaron una serie de medidas concretas para rebajar las tensiones comerciales entre ambos países. Según un comunicado conjunto divulgado al cierre de una nueva ronda de conversaciones celebradas en Ginebra, Pekín reducirá los aranceles sobre los productos estadounidenses del 125 al 10% durante los próximos 90 días, mientras que Washington recortará sus gravámenes a los bienes chinos desde el 145 hasta el 30% durante ese mismo periodo. La suspensión entrará en vigor de aquí al 14 de mayo. El índice Nasdaq cerró este lunes con una subida de 4,35% tras una sesión de euforia en Wall Street por el acuerdo arancelario entre Estados Unidos y China que rebaja el temor a una recesión derivada de su guerra comercial. Las bolsas chinas cerraron este lunes en positivo después de que China y Estados Unidos anunciaron un pacto comercial temporal que supera las expectativas que se tenían para el primer contacto entre ambas potencias tras la escalada arancelaria iniciada por Donald Trump. AFP, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó el lunes que la intervención de Estados Unidos evitó una mala guerra nuclear entre India y Pakistán después de que ambos países acordaron un alto al fuego tras una serie de enfrentamientos. Si lo detienen, comerciamos. Si no lo detienen, no vamos a comerciar. La gente nunca ha utilizado el comercio como yo lo usé, se los aseguro. Y de repente dijeron, creo que vamos a parar. Lo hicieron, y lo hicieron por muchas razones. Pero el comercio es una de ellas. Vamos a comerciar mucho con Pakistán, vamos a comerciar mucho con India. Estamos negociando con India ahora mismo. Pronto negociaremos con Pakistán. Y detuvimos un conflicto nuclear. Creo que habría sido una guerra nuclear terrible. Millones de personas podrían haber muerto. Así que estoy muy orgulloso de ello. El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump acabó este lunes con un amparo migratorio que protege a miles de ciudadanos afganos de la deportación y les permite trabajar legalmente en Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió este lunes reducir drásticamente los precios de los medicamentos para que coincidan con los que se pagan en el extranjero. Según un decreto firmado por el mandatario de la Casa Blanca, los precios de los medicamentos deberían bajar al menos 59% y en algunos casos hasta 80 o 90%. F. El gobierno de Estados Unidos impuso este lunes una nueva ronda de sanciones contra el programa nuclear iraní que afecta a 3 ciudadanos de ese país y a una empresa llamada SPND, a los que acusa de forma material de la proliferación de armas de destrucción masiva. El primer grupo de sudafricanos blancos a los que la administración de Donald Trump otorgó el estatus de refugiado llegó a Estados Unidos, lo que generó controversia en Sudáfrica cuando el presidente estadounidense declaró a los afrikaners víctimas de un genocidio. El presidente de Eurogrupo, Pascal Dohonen, así como los ministros de Finanzas de Francia y Alemania, instaron este lunes a seguir negociando con Estados Unidos para encontrar una solución al conflicto arancelario después de que Washington y Pekín hayan logrado un acuerdo para reducir las tarifas mutuas. Una de las vicepresidentas ejecutivas de la Comisión Europea, Henna Virkkunen, viaja esta semana a Estados Unidos para abordar asuntos tecnológicos y digitales, menos de un mes después de las sanciones de Apple y a Meta bajo las leyes comunitarias. F. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la presidenta comunitaria para la transición limpia, justa y competitiva, Teresa Rivera, y la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, recibirán este martes a 3 asociaciones de víctimas de la Dana, más de 6 meses después de las inundaciones en las que murieron más de 200 personas. 10 días después del ascenso del Partido Populista de Derechas y Antimigración Reform de Nigel Farage en los recientes comicios locales parciales en Inglaterra, el primer ministro británico ha dado a conocer un plan destinado a endurecer la política de inmigración. Starmer prometió retornar el control de las fronteras luego de que las cifras de migración se disparasen. Entre 2019 y 2023, la migración neta, la cantidad de extranjeros que entran frente a los que salen, se cuadruplicó, lo que equivale casi a la población
de la segunda ciudad del país, comentó Starmer. Un grupo militante kurdo cuyos ataques e insurgencia contra Turquía se han prolongado durante más de 4 décadas ha declarado que se desarmará y disolverá después de un llamado de su líder encarcelado a principios de este año. El Partido de los Trabajadores de Kurdistán anunció la decisión de disolver sus fuerzas guerrilleras, haciendo caso a un anuncio decisivo que hizo Öcalan hace 3 meses. Los principales países de Unión Europea y Reino Unido transmitieron este lunes a Ucrania un mensaje de confianza al asegurar que este país podrá seguir resistiendo frente a la agresión rusa mientras mantengan su apoyo. El ministro británico de Exteriores, David Lammy, instó que el lunes que a pesar de estar preparados por sí, pese a los pasos hacia negociaciones en Ucrania, no se consigue la paz, están preparados en el marco de una reunión en Londres para los representantes de mayores países de la Unión Europea. El Kremlin ha tachado de inaceptables los ultimátums ante la presión de Kiev y sus aliados europeos para que Moscú acepte una tregua de 30 días antes de la medianoche del lunes. El portavoz de la presidencia rusa, Peskov, subrayó que no es la primera vez que los países europeos amenazan a Moscú con nuevas partidas de sanciones por su campaña militar en Ucrania. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes que volaría si pensara que sería útil a la reunión propuesta por el mandatario ucraniano Zelensky en su homólogo ruso Vladimir Putin el próximo lunes en Turquía para abrir el camino a las conversaciones para el futuro alto al fuego. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky habló este lunes por teléfono del recién elegido Papa León XIV, a quien agradeció su pronunciamiento en favor de la paz justa en Ucrania e informó de la propuesta conjunta de Kiev y sus principales socios europeos a Rusia para que se declare una tregua de 30 días. El Ministerio de Exteriores de Polonia anunció este lunes que el gobierno ha decidido cerrar el consulado de Rusia en la ciudad de Cracovia como represalia por la supuesta implicación de Moscú en un incendio que destruyó el año pasado un centro comercial en Varsovia. El brazo armado de Hamas liberó el lunes al rehén estadounidense israelí Adán Alexander, retenido desde octubre del 2023 en Gaza y que ya se encuentra en Israel según el ejército. El presidente de Israel, Benjamín Netanyahu, agradeció al presidente Donald Trump por su ayuda. Vamos a escuchar. Este es un momento muy emotivo. Idán Alexander ha regresado a casa. Lo abrazamos a él y a su familia. Esto se logró gracias a nuestra presión militar y la presión política ejercida por el presidente Trump. Esta es una combinación ganadora. Hoy hablé con el presidente Trump. Me dijo, estoy comprometido con Israel. Estoy comprometido a seguir trabajando estrechamente contigo para lograr todos nuestros objetivos de guerra, liberar a todos los rehenes y derrotar a Hamas. Estas cosas van de la mano, están interconectadas. La madre del rehén israelí estadounidense, Idán Alexander, dice, estás a salvo. Esto fue en la primera llamada después de su liberación. Benjamín Netanyahu giró instrucciones para enviar este martes una delegación negociadora a Doha de cara a las conversaciones indirectas con Hamas en busca de un acuerdo al alto fuego en Gaza, informó la oficina del mandatario después de que este se reuniera con el enviado de la Casa Blanca en Oriente Medio, Steve Witkoff. La Autoridad Nacional de Palestina, que administra parcialmente Cisjordania ocupada, autorizó a la cadena Al Jazeera a reanudar sus actividades y emisiones en los territorios palestinos, declaró este lunes Walid Omari, jefe de la oficina del canal qatarí. El presidente de Irán, Pezeshkian, afirmó que su país no renunciará al enriquecimiento de uranio con fines pacíficos, aunque aseguró que se toma en serio las negociaciones nucleares con Estados Unidos, cuya cuarta ronda se llevó a cabo el día domingo. Un bombardeo del régimen militar de Birmania mató 22 personas este lunes en una escuela, entre ellas 20 niños, a pesar de una supuesta tregua humanitaria decretada para ayudar al país a recuperarse de un devastador sismo. El jefe de la poderosa milicia Aparato de Apoyo de la Estabilidad, conocido como Weniwa, murió este lunes en plenos enfrentamientos entre grupos armados de la capital libia, según medios locales. El gobierno libio de la Unidad Nacional, encabezado por de Beida y con la sede en Trípoli, instó este lunes a los ciudadanos de Trípoli y a la región occidental a permanecer en sus viviendas ante una escalada militar. Una nueva ola de violencia yihadista dejó decenas de soldados y civiles asesinados en ataques simultáneos en una ciudad del norte de Burkina Faso, asediada durante 3 años por grupos armados, informaron fuentes locales este lunes. El país de África Occidental
Gobernado por la Junta Militar, ha sufrido una década de ataques por parte de grupos armados yihadistas vinculados a Al-Qaeda y al Estado Islámico. El Papa León XIV sostuvo este lunes su primera audiencia con los medios de comunicación en el aula Pablo VI del Vaticano, donde reiteró su llamado a la paz y armonía en el mundo. El reporte lo tiene desde el Vaticano nuestro corresponsal Luis Martínez. El nuevo Papa León XIV ha mantenido su discurso en favor de la paz en el mundo. En su primer gran encuentro con los medios de comunicación ha agradecido su servicio reportando sobre la Iglesia, pero también sobre los conflictos, guerras y la pobreza. Ha resaltado que son tiempos difíciles para informar y les ha pedido desarmar las palabras y elegir consciente y valientemente el camino de la comunicación a favor de la paz. El modo en que nos comunicamos tiene una importancia fundamental. Debemos decir no a la guerra de las palabras, de las imágenes. Debemos rechazar el paradigma de la guerra. También el Papa León XIV ha pedido este lunes a los periodistas que custodien el bien precioso de la libertad de expresión y de prensa, porque solo los pueblos informados pueden tomar decisiones libres. El Papa León XIV pidió la liberación de todos los periodistas detenidos en el mundo por buscar y comunicar la verdad. Permítame reiterar la solidaridad de la Iglesia con los periodistas encarcelados por haber buscado y contado la verdad y pedir su liberación, dijo el segundo Papa de las Américas a los periodistas en el aula Pablo VI de la Santa Sede. El Papa León XIV confirmó este lunes que el viaje que tenía previsto Francisco a la antigua Nicea en Turquía para celebrar el 1500 aniversario del Concilio Cristiano se está preparando, al contestar a las preguntas de algunos periodistas durante la audiencia que concedió a los medios en el aula Pablo VI. El cardenal Gerard Müller, de un titán del bloque conservador que declaró el lunes muy satisfecho en la elección del Papa y esperaba que León sane las divisiones que se intensificaron durante el pontificado de Francisco, Müller también fue destituido por Francisco como jefe doctrinal del Vaticano. Sugirió como primer paso que León restaure el acceso a la antigua misa en latín que su predecesor habría restringido considerablemente. Un colectivo de 380 estrellas de cine, entre ellas Pedro Almodóvar, Javier Bardem, Costa Gabras y Mark Ruffalo, denuncia el genocidio que se está produciendo en Gaza y el silencio del mundo de la cultura. El actor Antonio Banderas ha recibido este lunes el premio Thalía en honor a la trayectoria profesional, un galardón que ha agradecido reivindicando las artes escénicas como un vehículo de formación de ciudadanos libres, no manipulables, además de defender los teatros como refugio de la verdad. Con el teatro en pie y un largo aplauso, Antonio Banderas ha recibido este galardón tras la actuación de Blanca Paloma, que ha interpretado Resistiré. AP dice que la alfombra roja del Festival de Cine de Cannes es quizás la más rigurosamente controlada del mundo. Ahora el festival ha añadido una nueva estipulación: no se permiten desnudos. Si bien la desnudez nunca antes había sido permitida en el festival, Cannes actualizó su política de vestimenta en víspera de su edición número 78 para indicar que la desnudez está prohibida en la alfombra roja, así como cualquier otra área del festival. Son las 6:59. Más que una voz, una compañía. Román Losinski. Por Éxitos. Esto es publicidad. Hay días en que amanecemos con ganas de hacer algo diferente, algo que le dé un nuevo giro a nuestra vida, que renueve nuestras energías, que despierte nuestras emociones. Una muy buena manera de hacerlo es pintando, ¿sí? Pintando nuestra casa, nuestro cuarto, nuestros espacios. Imagina ese color que te inspira y hazlo realidad pintando con Decoral. Desde el rincón más pequeño hasta el proyecto más grande. Despierta tus espacios con Decoral de Montana a un precio que te va a encantar. Pinturas Montana, tecnología del color. Si estás buscando un camión para tu negocio y quieres estar seguro de lo que vas a comprar, lógico, visita los concesionarios Fotón o escríbeles por @FotónVZLA y solicita una prueba de sus camiones para que puedas sentir la fuerza de los camiones Fotón, la calidad de sus componentes y la comodidad de los camiones. Visita @FotónVZLA o cualquiera de sus concesionarios y prueba cada camión. Fotón, haciéndote la carga más ligera.
Ya son varias generaciones las que han hecho la impecable gestión bancaria de Bancaribe y cada una ha llevado esta embarcación a nuevas aguas, navegando en mares de información para traer al país las soluciones financieras que necesitan los venezolanos. Bancaribe hoy conecta 70 años de experiencia con nuevas necesidades de un mundo que cambia rápidamente. Desde el primer día hasta hoy, Bancaribe está profundamente conectado con la innovación. Por eso se adapta a los nuevos vientos. Bancaribe, 70 años conectados con tu vida. Un mensaje para el amigo constructor, ingeniero, arquitecto, el albañil, para todos. Incluyan en sus obras materiales de última tecnología. Donsen es marca líder en tuberías y conexiones de polifusión en Venezuela. Ofrece productos para olvidar corrosión, desgaste y ahora facilitar la instalación en cualquier sistema de aguas blancas. Al realizar tu proyecto de obra civil o remodelación, Donsen. Verde, puede ser cualquiera. Donsen es una sola. Que no te metan gato por liebre. Y recuerda nuevas líneas. Fartec y amarilla es Donsen. Visita @DonsenPPR y donsenvenezuela.com. El amanecer que quieres recibir. Con Román Losinski. Por Éxitos. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo, Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo, Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.